Que vamos a continuar Mm. invitándolas a que nos dispongamos. Como decía bien hermana Carolina hace un rato, hoy nos reunimos de distintos lugares, de distintas comunidades, incluso de distintos países. No solo estamos presentes acá las comunidades y apostolados de Chile, em, y estamos reunidos con una certeza que Dios continúa llamándonos, que Dios continúa enviando y continúa sembrando vida allí donde encuentra corazones disponibles. Por eso queremos comenzar poniendo este tiempo que vamos a compartir en las manos de Dios. Los invito a que digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los invitamos, como les decíamos, a detenernos, a respirar profundamente, a tomar conciencia de que Jesús, buen pastor, camina con nosotros y que está en medio de esta comunidad reunida. Cuando hablamos de la misión en clave vocacional, que será el tema, el gran tema de este webinar, se nos recuerda que toda vocación nace de una experiencia profunda de encuentro con Dios. Nadie descubre su misión solamente porque tiene capacidades o porque se lo propone. No es solo voluntarismo. La vocación nace cuando nos sabemos profundamente amados, porque ese amor transforma esas capacidades y esa voluntad en servicio. Por eso queremos recordar que no solo estamos llamados a hacer algo por el reino, no solo es una tarea, antes que eso estamos llamados a ser discípulas, discípulos, a ser comunidad, a ser testigos de la misericordia y desde ese ser también servir. Como familia del Buen Pastor, sabemos que nuestro carisma no es solo una teoría, no es un conjunto de ideas. Nuestro carisma tiene rostros concretos y podemos mirar, repasar en nuestro corazón, en nuestra mente esos rostros. Nuestros estudiantes, nuestras niñas de las residencias, nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Nuestro carisma tiene rostros, tiene nombres, tiene historias. Y este carisma se caracteriza por la cercanía, por la capacidad y la posibilidad de acompañar procesos, la hermosa posibilidad de abrir puertas donde otros levantan muros. Por eso creemos que ninguna persona está definitivamente perdida, pues el amor de Dios, el amor de la comunidad, incluso el amor propio, transforma vidas. Hoy queremos nuevamente confiar en que el amor encuentra siempre nuevos caminos, caminos para restaurar, caminos para sanar, caminos para levantar. Y esa, estamos convencidos, es nuestra misión. Nuestro carisma del buen pastor nace del corazón misericordioso de Jesús, buen pastor. Un corazón reconciliado con el Padre y que es a su vez reconciliador de la humanidad. Por eso, en cada uno de nuestros espacios buscamos que cada persona pueda descubrir su vocación. Y desde ahí saber que nos mueve la misericordia, que nos mueve la justicia, que nos mueve la certeza profunda de que toda persona merece ser mirada con la misma dignidad con la que Jesús la mira. Esta convicción hoy día
renueva nuestro propio llamado. Es por esto que queremos invitarles a que recemos juntos este salmo al buen pastor. Para ello, vamos a rezar todos juntos una antífona, luego hermana Clarina y Fidel van a ayudarnos con las estrofas de este salmo. Entonces, Clarina y Fidel están por ahí, ¿verdad? Si ya está Clarina, si puedes activar tu micrófono, Clarina, porque ya está en pantalla. Ahí te vamos a escuchar. Muy bien, entonces, antes de que Clarina nos ayude con la lectura del salmo, los invito a que juntos y juntas podamos rezar esta antífona que dice así, todos y todas. Jesús, buen pastor, queremos seguir tus pasos. Danos tu espíritu para aprender a vivir en la misericordia. Ayúdanos a descubrir la gratitud de tu amor. Entrega generosa, don de vida que se regala. Queremos compartir tu sueño de construir un mundo justo donde exista igualdad y una fraternidad real, donde haya pan para todos y la libertad sea una luz que ilumine a todas las personas. Juntos y juntas, Jesús, buen pastor, Un pastor, queremos seguir queremos tus seguir pasos. tus pasos. Y para poder cuidar de nuestra búsqueda, para seguir el camino, para ayudarnos a la esperanza, de hacer un reino de paz, de bondad para todos. Jesús, buen pastor, que pasaste haciendo el bien, viviendo la misericordia en la atención a los enfermos, en la búsqueda de los marginados, en la denuncia de las injusticias, en la apertura al Dios de la vida, en la enseñanza de los discípulos, en el anuncio del reino para todos. Todos y todas, Jesús, buen Jesús, pastor, buen pastor, queremos queremos seguir seguir tus tus pasos. pasos. Y ahora juntos rezamos esta última estrofa. Danos tu espíritu, Espíritu, Jesús, para Jesús, para seguirte, seguirte, para para imitar tu imitar entrega, para hacer el bien en nuestros días, en el camino de cada uno, para vivir en la bondad, caminando hacia tu reino. Amén. Amén. Gracias a Fidel y a Clarina por acompañarnos y ser parte de esta oración. Estamos, como decimos en Chile, en rodaje, ¿no? Es decir, que este es nuestro primer webinar, van a haber situaciones que por la experiencia todavía no hemos adquirido. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente, Sonia, para, para enmarcar nuestro webinar que tiene que ver con esta misión en clave vocacional y que se inserta, ¿no? en que nuestra vocación tiene una llamada inicial. No solo la vocación religiosa, ¿cierto? Nuestra vocación cristiana, nuestra vocación a la vida tiene una llamada inicial. Vamos a la siguiente, por favor. Este encuentro nace de un deseo, del deseo de fortalecer una auténtica cultura vocacional.
Cuando hablamos de la vocación, no es algo externo, ¿no? Esta auténtica cultura vocacional en nuestras comunidades y apostolado. Hoy la misión necesita comunidades que no solo desarrollen acciones pastorales, que están muy bien, sino que sean capaces de despertar, acompañar y sostener vocaciones. Creemos que es una responsabilidad compartida entre las hermanas y laicos, laicas, que somos todos partners en misión. Y somos llamados, ¿cierto?, a hacer del carisma buen pastor un espacio donde cada persona pueda descubrir, discernir y responder con libertad, esperanza y compromiso a la llamada de Dios. Y para profundizar este desafío, hemos organizado nuestro encuentro en 3 bloques que nos va a permitir reflexionar, dialogar, compartir, en la medida de lo posible, ¿no? Estas experiencias, especialmente escucharnos y descubrir que hay experiencias que quizás son comunes con otros. Entonces, vamos a estas palabritas, ¿no? Despertar, acompañar y sostener. Y toda llamada va, María Eufrasia, esta llamada que va modelando una forma de amar, ella lo fue viviendo, lo contempló en el Buen Pastor, en Jesús Buen Pastor, y que no encontró solo un modelo de servicio, o descubrió una manera de amar, descubrió un Dios que no pasaba de largo por el sufrimiento, por las necesidades, un Dios que salía a buscar, que acogía, que restauraba, y podríamos decir en presente, que acoge, que restaura, que devuelve dignidad. Y poco a poco, María Eufrasia, en su propia historia, comprende o comprendió que seguir a Jesús significaba aprender en la misma manera de amar. O sea, ella amaba con la misma experiencia que fue amada por Jesús buen pastor. Y esa es la forma concreta de amar que hoy somos llamados desde el carisma. Y entonces no nace de una estrategia pastoral, no nace de una organización, eh, nace del Evangelio, nace del encuentro con Jesús buen pastor. Pasamos a la siguiente. Entonces, el carisma, cuando hablamos del carisma de la congregación, el carisma de las hermanas, el carisma de la iglesia, el carisma que es compartido entre todos, es la manera concreta en que Jesús sigue amando, amando al mundo a través de nosotros y nosotras. Y en eso es lo que hoy queremos profundizar, cómo podemos amar a los demás, al mundo, y que puedan reconocer la experiencia de Jesús en el contacto con nosotros y nosotras. Y para ello les queremos dejar preguntas que no vamos a poder responder ahora. Nos encantaría que en sus equipos, en las comunidades, pudiéramos conversar. O sea, em, cómo ama Jesús buen pastor? Y si alcanzamos ahora, y ahora sí se habilitó el chat, si estamos aprendiendo, y si quieren responder ahí en el chat, ¿cómo sienten que ama Jesús buen pastor? De la experiencia que ustedes tienen, del tiempo que ustedes llevan en los apostolados, en las obras o en la comunidad. ¿Cómo ama Jesús buen pastor? Y durante mucho tiempo la congregación ha intentado responder esta pregunta. Y que Y que no es solo para describir la espiritualidad de manera así como una idea, sino para mirar, para sentir, para actuar, como dice Mario Frasia, teniendo los sentimientos, los pensamientos, buen pastor. Y a lo largo del camino descubrimos un rasgo fundamental del Evangelio para expresar la manera de amar. Y no son simplemente nuestros valores institucionales, ¿no? Que podríamos decir el valor de la transparencia, ¿no? Son la forma concreta de cómo nos acercamos, cómo lo hace Jesús buen pastor, a relacionarse con las personas. Y son también nuestro horizonte, nuestra meta, a lo que somos llamados cada día. Vamos a leer rápidamente algunos, ¿cierto? Que cómo amamos con la sonrisa, ¿cierto? De un niño, cómo nos ama Jesús buen pastor, a través de las personas que muestran cercanía, confianza, dándolo todo sin reserva, arriesgando, em, ama desde la acogida, es- ama poniendo en el centro a toda persona, sin distinción, entrega y amor por quienes necesitan cuidado o protección.
y la experiencia puede ser múltiple, ¿no? Entonces queremos profundizar estos rasgos del Evangelio en esta llamada, que, que son para nosotros todos los días, no es para un momento. Entonces invito a Roberto, que nos va a compartir este primer bloque sobre nuestra identidad desde esta llamada. Ahora sí, muchas gracias, hermana Carolina. Ahora sí vamos a entrar en un tema que es muy, muy apasionante y que tiene que ver con que desde dónde construimos, constituimos nuestra identidad congregacional, tanto religiosas como laicos, laicas, ¿no? Partner en la misión. Entonces, la primera pregunta es quiénes somos, ¿no? ¿Qué es lo que nos constituye? En el momento anterior, en la oración que nos preparó hermana María Inés, y le damos las gracias por eso, eh, descubrimos, se nos invitaba a descubrir que toda vocación comienza porque Dios toma la iniciativa. Él es el que nos llama. Y toda llamada produce en nosotros una transformación. Poco a poco, quien sigue a Jesús comienza a mirar, fíjense en esto, a mirar como Él mira, a sentir como Él siente, a actuar como Él actúa. Eso, lo que nos decía la hermana Carolina, es lo que llamamos carisma. Una forma de configurarse con el mismo Jesús buen pastor que impacta la construcción de nuestra propia identidad. El carisma, la identidad congregacional, impacta, transfigura, configura nuestra propia identidad, nuestro propio carisma personal. El carisma, profundizando un poquito en esto, ¿no? No es una espiritualidad paralela al Evangelio, es una forma concreta de vivir el Evangelio. Santa María Eufrasia bellamente comprendió que el buen pastor no solo era una imagen de Jesús, sino que era una manera de comprender toda la vida de Jesús, su misión y por sobre todo sus relaciones con las personas. Por eso, cuando hablamos del carisma del buen pastor, no comenzamos hablando por nuestras obras. Nos decimos que el carisma son los colegios, ¿no? Nos decimos que el carisma son las residencias, las fundaciones, etc. El carisma se define por la forma en que Jesús ama. Y lo que produce ese amor son las obras que ya conocemos, ¿no? Ese amor produce que las obras emerjan a lo largo de la historia. Hoy queremos contemplar, y los voy a invitar a hacer este camino junto con otras personas que nos van a acompañar, a contemplar este modo de amar de Jesús a través de 4 grandes rasgos o sellos que toma el buen pastor y que configura la identidad de la congregación del buen pastor. Entonces, más que presentar 4 valores, vamos a descubrir 4 expresiones concretas de cómo ama Jesús y cómo ese mismo amor continúa haciéndose visible el día de hoy en la misión, en las distintas misiones del buen pastor. Estos 4 sellos, como les decía, van a estar acompañados de 4 testimonios, 4 personas que nos van a comentar, que nos van a compartir con mucha generosidad, y desde ya les agradecemos, su experiencia en las obras de la congregación. Vamos a ello entonces. El primer sello, y miren qué bonito es esto, ¿no? Jesús mira con misericordia. Entonces no vamos a hablar solamente de la misericordia, sino que vamos a hablar de cómo Jesús mira con misericordia. Jesús, y esta convicción la tenemos, ¿no? La podemos compartir. Si vamos a los evangelios, Jesús nunca mira a las personas desde sus heridas o desde sus fracasos. Jesús mira a las personas desde la dignidad que Dios ha puesto en cada una de ellas. Y esta misericordia, por lo tanto, no es una compasión distante, no es una mera lástima, ¿sí? Es un amor que se acerca, un amor que permanece, que sostiene y que abre la posibilidad a nuevos comienzos. Santa María Eufrasia hizo de esta mirada de Jesús también su propia mirada y por lo tanto uno de los rasgos fundamentales del carisma del buen pastor. Vamos a dar la bienvenida a este espacio para compartir su experiencia y testimonio a Melissa Morales. Nos va a hablar desde esta experiencia de la misericordia. Melissa es directora de la Fundación Buen Pastor en San Felipe, el museo que muchos de nosotros conocemos, tan bonito que está.
Ella nos va a compartir entonces su testimonio en torno a este sello del carisma. Bienvenida, Melissa. Hola Roberto, buenas tardes. Un saludo a todos, hermana Carolina, a todos los que están ahí detrás. Un saludo fraterno desde San Felipe. Bueno, cuando me encomendó esta misión la hermana Carolina, la verdad es que pude recoger algunos aspectos también desde la comunidad misma, de trabajadoras de la fundación, y transmitirles que muchas veces cuando pensamos en la misericordia, lo asociamos como a grandes gestos. Sin embargo, hemos descubierto que en el trabajo cotidiano la misericordia se va construyendo, sobre todo, en el caso nuestro, en la forma que concebimos el espacio que habitamos. Yo tengo la responsabilidad de custodiar un conjunto patrimonial, sin embargo no trabajo sola en eso, somos un verdadero equipo, el cual acoge a las personas que lo habitan y lo visitan. He comprendido y hemos comprendido en general que conservar el patrimonio congregacional no consiste únicamente en proteger los edificios, documentos o las obras de arte que están contenidos en ellos, sino que también cuidar las historias, las memorias y la dignidad de quienes han tejido la historia de este lugar. Bueno, con frecuencia nosotros recibimos a mujeres que pasaron su infancia en el hogar de niñas de San Felipe. Después de muchos años regresan para recorrer los patios, la iglesia, los pasillos, recuerdan a las hermanas que las vieron crecer. Muchas veces vuelven con recuerdos profundamente marcados por el abandono familiar, la soledad o experiencias difíciles. Caminan por estos espacios reconstruyendo su historia y muchas veces necesitan simplemente que alguien les escuche con respeto y sin emitir juicios, considerando que nosotros no las conocimos en el tiempo en que este lugar tenía esa misión. También recibimos mujeres que estuvieron detenidas en las correccionales. Ellas regresan buscando comprender una etapa importante de sus vidas y reencontrarse con un lugar que marcó su historia. En esos momentos comprendemos que el patrimonio que nosotros trabajamos día a día en conservar no son solamente muros, sino que también hay vidas que esos muros acogieron. Esta mirada que hemos ido descubriendo ha inspirado nuestro trabajo museológico. Nuestra nueva exposición permanente del Museo de Arte Sacro y Costumbrista, titulada La misión del buen pastor, tejiendo ternura, perdón y memoria, fue concebida bajo el carisma. Fue concebida también para mostrar que la historia del buen pastor no puede comprenderse solo desde los objetos, desde la materia, sino que las personas van construyendo la historia de este espacio y de estos objetos. Buscamos que quienes los recorran descubran que la misericordia no solo parte del pasado, sino que es un legado vivo que sigue interpelándonos en el presente. Ese mismo espíritu intentamos cada vez revivir en el equipo de trabajo, procurando que nuestras relaciones estén marcadas por el respeto, la confianza y la comprensión de las realidades personales, escuchando antes de juzgar, acompañando los procesos y reconociendo los talentos de quienes trabajan. Creemos que nuestro patrimonio tiene una misión que va más allá del valor histórico o artístico. Es un patrimonio vivo, nacido de una obra de misericordia iniciada más allá de que lleva más allá de 170 años y que hoy nos corresponde continuar desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. Cada persona que acogemos, cada historia que escuchamos y cada proyecto que desarrollamos son una oportunidad para mantener vivo ese legado. Estas palabras se fueron construyendo en la medida que se ha ido comprendiendo nuestra misión y esperamos cada día poder caminar bajo este carisma y no olvidarnos que en el fondo estamos siguiendo los pasos y tratando de reconstruir una historia que ya se contó, pero que tiene mucho todavía por entregarle a todas las personas que trabajamos ahí y también quienes nos visitan. Muchas gracias, Melissa, por ese tremendo testimonio, co-construido además con las personas que trabajan en ese espacio. Lo que acabamos de escuchar, queridos, queridas, nos recuerda que la misericordia no es solo una idea, ¿no? Es experiencia, es historia. A propósito de eso, si vamos a la historia de Jesús en los Evangelios, podemos ver que su modo de vivir la misericordia no es una blandura, ni una tolerancia pasiva frente al sufrimiento. En Jesús la misericordia es una fuerza activa, es una fuerza nacida del amor que nunca se rinde ante las fragilidades de los demás.
Y esto sabemos que muchas veces no produce cambios inmediatos, ¿sí? No cambia inmediatamente las circunstancias de una persona, de una institución, de un pueblo, pero sí transforma la forma en que esa persona vuelve a mirarse, que esas personas vuelvan, Melissa, a ese espacio, habla de cómo esa misericordia los tocó. Y esto abre la posibilidad a nuevos comienzos siempre. La misericordia abre a nuevos comienzos. Em, para María Eufrasia, la misericordia emprende todo, soporta todo, conduce todo a la meta trazada y triunfa de todas las dificultades. La misericordia es el amor que perdona. Y a propósito de eso, yo quería recordarles, quizás las personas que trabajan en los colegios lo recuerdan bien. El año pasado realizamos un diagnóstico vocacional. ¿Se acuerdan? Hicimos entrevistas a adultos responsables, acompañantes de todas las obras, de todos los apostolados, pero sobre todo focalizados en los colegios. Y le preguntamos también a los estudiantes. Bueno, a propósito de ese diagnóstico vocacional, muchos jóvenes expresaron que su vida será un fracaso. Fíjense en esto. Muchos jóvenes expresaban que su vida podía ser un fracaso. Expresaban que eran malos en todo. Habían varios de los jóvenes que decían, yo soy malo en todo. Acompañar vocacionalmente a un joven con esa autopercepción requiere del tipo de misericordia que María Eufrasia nos dice. Mirar con amor, emprender con ese joven, soportar, permanecer fiel ahí a su lado y conducir a una meta de plenitud a la que Dios nos invita, sin duda. Vamos a pasar ahora al segundo sello. Muchas gracias nuevamente, Melissa, Gracias a y a usted, todo tu profe. equipo. El segundo sello del que vamos a hablar tiene que ver con la justicia. Jesús restaura la justicia del reino. Si Jesús ama con misericordia, mira con misericordia, Jesús también restaura la justicia del reino. Ya lo dijimos, la misericordia de Jesús nunca fue pasiva, siempre tuvo consecuencias concretas. Cada vez que Jesús levantaba a una persona que había sido excluida, no solo la levantaba, sino que además cuestionaba las estructuras que la habían dejado al margen. Jesús, el buen pastor, nos muestra que la misericordia y la justicia nunca se separan. La justicia que vivimos desde el buen pastor nace en el Evangelio y se expresa en acciones concretas que buscan siempre transformar la realidad. Por eso, para hablar de este sello, queremos invitar y dar la bienvenida a Rosario Mamani. Ella es trabajadora social, Sartacín Guarmi, en el Alto Bolivia. Y ella nos compartirá su testimonio en torno a este sello del carisma. Rosario, muy bienvenida. Rosario, ¿estás por ahí? Buenas tardes, hermanas. Un gusto para mí estar este Rosario, al parecer charla tan tenemos problemas de señal, no te estamos escuchando bien. importante. Les hablo desde la ciudad más. ¿Me escucha? ¿Escucha? Mira, podemos detener el video para ver si que podemos escuchar mejor. Hola. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, les Ahora sí. decía que les hablaba desde la ciudad más alta, que es la ciudad del Alto, donde Sartasinguarmi, que que está escrito en palabras aymaras, que es levántate mujer, ¿ya? En la ciudad del Alto, desde hace años, la Fundación Levántate Mujer tiene un servicio
terapéutico psicosocial para mujeres víctimas de violencia o en situación de violencia, ¿no? ¿Cómo llegan estas mujeres a nuestro servicio? La mayoría de las mujeres llegan con secuelas de la violencia que han sufrido en su cuerpo, en su alma, con daños psicológicos, llegan temerosas, con miedo, tristes, decepcionadas muchas de sus vidas, con experiencias de intento de feminicidio, algunas con ideas de atentar contra su vida. En suma, son sobrevivientes a la violencia. Muchas de ellas han tenido malas experiencias en el sistema judicial, como el SLIN, la Fiscalía y el juzgado de familia y la policía, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando estas mujeres entran a nuestro servicio? Cuando una mujer ingresa al servicio, se la acoge. El saludo y el respeto es bien importante. Hacerla sentir bien, bienvenida, tranquilas, presentarnos como personal institucional, escucharlas con atención su historia, sus problemas, orientarlas e informarles en el lenguaje sencillo que la lleva a reflexionar sobre su situación. Estas mujeres llegan al servicio para sanar sus heridas que ha dejado la violencia. Llegan en búsqueda de justicia, pero una justicia fuera del sistema judicial, una justicia en lo cotidiano, en la vida. La justicia va más allá de la sanción penal. Significa la restauración de derechos, la protección, la reparación del daño y garantías para que no se repita. En nuestra práctica, la justicia significa que las mujeres sean escuchadas sin ser juzgadas, sin ser discriminadas, respetadas como personas con derechos. En el proceso terapéutico, caminamos juntos con ellas, con las mujeres. Esto se traduce en el interés que ponemos en su caso. Nos guía, una persona vale más que un mundo. El seguimiento que hacemos, las llamadas telefónicas, la visita domiciliaria o simplemente un abrazo en este mundo tan individualista y materialista en el que nos encontramos. Un vaso de agua o compartir tal vez una taza de café también son importantes en el proceso de sanación. Observar el camino que recorren las mujeres en el proceso terapéutico desde su llegada hasta el final realmente nos llena de alegría. Verlas a las mujeres diferentes, notar sus cambios. ¿Cómo se traduce esto? En el cuidado personal, en su rostro. En momentos que habían llegado con llanto constante, ahora se dibujan en sus rostros sonrisas, conocer sus proyectos de vida. Todo esto al equipo fortalece nuestro compromiso. Es un compromiso personal e institucional. Es la búsqueda de la justicia. Ellas encuentran la justicia en sus vidas porque conocen sus derechos y pueden defenderlo. Estamos hablando más allá del concepto de justicia, porque pensamos que no solo es la sanción, la justicia también es el acogerlas, como dice nuestro buen pastor y como dice nuestra fundadora, una persona vale más que un mundo. Esto quería compartirles desde la ciudad del Alto y desde el Centro Terapéutico Sartá-Singuarmi. Muchas gracias, Rosario, por tan hermoso testimonio y porque además nos muestras con esto que el principio de la justicia, el valor de la justicia, no solo es un principio ético, ¿no? Sino que además es una consecuencia directa de cómo Dios nos ama, que busca devolver a cada persona el lugar que Dios le ha dado siempre, el de hijo amado, de hija amada. Si toda persona entonces, si tiene un valor incalculable solo por ser creación suya, ¿no? Ser creación de Dios, entonces esas situaciones que degradan, esas situaciones que excluyen, que niegan esa dignidad, son situaciones que interpelan a nuestra congregación, que interpelan a nuestros apostolados, a nuestras instituciones, que no se conforman con solo aliviar dolores, sino que están invitadas también a preguntarse por qué ese dolor existe y cómo podemos hacer para trabajar, para transformar esas causas. María Eufrasia no solo se conformó con devolver
espacios cómodos, seguros para las mujeres. También se comprometió con la defensa de su bien integral. Ella fundaba instituciones, construía redes, interpelaba a las autoridades de su época. Eso creemos que es justicia, al modo del buen pastor. Muy bien, los voy a invitar ahora entonces que pasemos al tercer sello. Si podemos pasar la diapositiva, por favor. Vamos a ir eh, a un sello, otro sello, ¿no? que habla del amor de Jesús, del amor del buen pastor. Jesús reconoce el valor único de cada persona y su dignidad. En los evangelios podemos descubrir cómo en las relaciones de Jesús, Él nunca reduce a las personas a una etiqueta. No solo ve a la samaritana, al publicano, a la pecadora, al ciego. Jesús ve personas concretas, con una historia, con un nombre y por supuesto con una dignidad que nada ni nadie puede borrar. Y ese modo, el mismo modo de Jesús, inspira nuestro carisma, moviliza a nuestra congregación. El buen pastor cree que toda persona posee un valor infinito porque ha sido creada y amada por Dios. Y por eso nuestra misión siempre es de buscar restaurar esa dignidad cuando ha sido herida o negada. Hay el principio cierto de justicia. Para hablar de este sello de el valor de la persona y su dignidad, vamos a invitar a Carla Salgado. Ella es directora de la Residencia María Loreto de Concepción y compartirá con nosotros su testimonio desde su vivencia en torno a este sello del carisma. Bienvenida, Carla. Hola, buenos días, o sea, buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien? Escuchamos y te vemos muy bien. Bien. Bueno, el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes el hecho de que trabajar en una residencia de protección a la infancia enmarcada en la congregación es absolutamente transformadora para mí, ya que cada día me recuerda que el valor de una persona no depende de su historia, bien, de sus errores o de las circunstancias que ha debido enfrentar, sino de su dignidad propia, la cual merece ser reconocida, respetada y promovida. He aprendido que vivir este sello congregacional significa mirar a cada niña o adolescente más allá de sus con ellas. Significa creer en sus capacidades, acompañarlas con respeto y paciencia, escuchar su voz, validar sus emociones y ofrecerle oportunidad en su proyecto de vida desde la esperanza. También he comprendido que valorar a la persona implica reconocer la importancia de cada integrante de este gran equipo, el trabajo colaborativo en la residencia mutuo y el cuidado entre quienes compartimos esta misión han sido fundamentales para brindar una atención verdaderamente humanizada a las chiquillas de acá. Este sello me desafía diariamente a actuar con dando pequeños gestos como una escucha activa y atenta, una palabra de aliento o una intervención realizada con cariño con las trabajadoras y trabajadores de acá pueden marcar una gran diferencia significativa en la vida de quienes acompañamos. Ser parte de la congregación del Buen Pastor es para mí una invitación permanente a poner a la persona en el centro de cada decisión y de cada acción, reconociendo en cada ser humano una dignidad única. Ese es el sello que intento vivir cada día como directora y que le da sentido a a mi vocación de servir al equipo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carla, en ese tremendo y desafiante trabajo, apostolado, vocación y misión de estar acompañando a las estudiantes. Tu testimonio, fíjate, nos ayuda a reconocer, tú lo mencionaste muy bien, uno de los rasgos quizá más desafiantes del carisma del buen pastor, porque este sello cuestiona la lógica del mérito y del rendimiento que domina hoy día nuestra sociedad. Mientras el mundo nos dice que valemos por lo que hacemos o por lo que producimos y por lo tanto por lo que tenemos, o incluso por las circunstancias que nos atraviesan, Jesús nos recuerda, el buen pastor nos recuerda que nuestro valor es incalculable, pues nace
de esa convicción de que somos hijos e hijas de Dios. En ese sentido, esta dignidad de la que hablábamos y de la que nos mencionaba Carla, ¿no? No se conquista ni se pierde ni por los errores de nuestros padres, ni por los nuestros, ni por nuestras circunstancias, ¿no? Esa dignidad se reconoce, esa dignidad se cuida. Y esto es muy relevante porque esto le da continuidad a la misión que María Eufrasia nos dejó. Eh, Incluso San Juan Eudes, ¿no? Dio a las hermanas un cuarto voto que apunta a esto: el celo por la salvación de las almas. ¿O me equivoco, hermana Carolina? Un cuarto voto, ¿no? Pobreza, Sí, castidad, obediencia y el y celo por la celo. salvación de las Sí, almas. muy bien. Vivir este sello, vivir este sello entonces significa aprender a mirar a cada persona como Dios la mira, no solamente en sus errores, no solamente por sus logros, y antes mirarla con amor antes de cualquier juicio. Está bonito esto, está muy bonito. Muchas gracias a quienes han compartido hasta ahora. Vamos a pasar ahora al cuarto sello. Em, muchas gracias. Hay un rasgo, un cuarto rasgo, que atraviesa toda la vida de Jesús. Eh, Nadie, ninguna persona llega a Jesús, y podemos revisar nuestra propia vida, ¿no? Pero no hay ninguna persona que llegue a Él sintiéndose un extraño o una extraña. Jesús, antes de corregir, escuchaba. Antes de exigir alguna cosa, acogía. Incluso antes de enviar, permanece con las personas. Su acogida, la acogida que Jesús vivió, era mucho más que solo la hospitalidad. Era crear espacios, ¿sí? Abrir espacios donde las personas pudieran descubrir que son amadas y que su historia merece ser escuchada. Y esa es una tarea también de nuestras comunidades, de nuestros apostolados. Para hablar de este sello, hemos querido invitar a Víctor Poblete. Él es director del Colegio Santa María Eufrasia de Ovalle. También quizás nos cuente, exalumno, profesor y actualmente director. Te damos la bienvenida, Víctor. Tú nos compartirás entonces tu testimonio respecto de este sello del carisma. Muchas gracias, Roberto. También agradecer a la hermana Carolina de poder darme el espacio de poder evidenciar este principio en lo que es nuestro día a día como colegio y como parte también de la misión. Como director del Colegio Santa María de Eufrasia, estoy convencido de que los espacios educativos deberían ser, por excelencia, espacios de acogida. En una sociedad que muchas veces pareciera fracasar en el afecto, en la escucha, en el reconocimiento del otro, los colegios, las escuelas, estamos llamados a convertirnos en lugares donde se reconstruyen los vínculos, se fortalezca la confianza y se nutra diariamente el principio de la acogida. Educar hoy no consiste únicamente en transmitir conocimientos, implica sobre todo encontrarse con las personas, reconocer su historia y ofrecerle un espacio donde puedan sentirse seguras, valoradas y acompañadas. Desde esa convicción, considero que nuestra misión evidencia el sello de la acogida al procurar que cada integrante de nuestra comunidad educativa se sienta verdaderamente recibido, escuchado, respetado y reconocido en su dignidad. Para nosotros, la acogida no es solo una actitud cordial o una forma de relacionarnos, es un principio que orienta nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro modo de comprender la educación, inspirado en el carisma de Santa María de Eufrasia y el ejemplo de Jesús Buen Pastor. Este sello se hace visible en nuestro colegio de una manera muy cercana, abierta al diálogo y a la escucha activa, promoviendo permanentemente espacios de encuentro con nuestros estudiantes, familias, docentes, asistentes de la educación y todos quienes forman parte de nuestra comunidad. Creemos que una comunidad que escucha es una comunidad que comprende, y comprender a las personas es el primer paso para acompañarnos de una manera auténtica. Nuestro compromiso adquiere un sentido más profundo, considerando la realidad de nuestros y nuestras estudiantes y familias, quienes viven diversas situaciones de vulnerabilidad social, emocional o familiar. En ese contexto,
entendemos que el colegio no puede limitarse a ser un lugar de aprendizaje académico. Debe transformarse en un espacio protector donde cada niño, niña y adolescente encuentre adultos significativos que crean en sus capacidades, los acompañen en sus dificultades y les permita descubrir nuevas oportunidades para proyectar su vida con esperanza. La acogida también se expresa en el reconocimiento y valoración de la diversidad. Entendemos que cada estudiante posee una historia y una identidad, talentos, necesidades y forma de aprender que lo hacen único. Lejos de ver esas diferencias como obstáculos, procuramos convertirlos en una riqueza para la comunidad educativa. Promover una cultura inclusiva significa generar oportunidades reales de participación, derribar barreras y asegurar que cada persona pueda desarrollarse plenamente, sintiéndose respetada, valorada por quien es. Asimismo, buscamos construir una cultura institucional donde todas las personas se sientan parte de una misma familia, favoreciendo relaciones basadas en el respeto, la inclusión, la confianza, la solidaridad y el servicio. Acoger también significa mirar con especial atención a quienes más lo necesitan, tender la mano antes de juzgar, ofrecer nuevas oportunidades antes de excluir y comprender que detrás de cada conducta existe una historia que merece ser escuchada. Finalmente, estoy convencido que educar desde la acogida es mucho más que abrir las puertas de un colegio, es abrir el corazón para encontrarnos con el otro, acompañarlos en un proceso de crecimiento y ayudarles a descubrir lo mejor de sí mismos. Esa ha sido siempre la inspiración del Colegio Santa María de Eufrasia y continúa siendo el horizonte de nuestro proyecto educativo. Como comunidad educativa queremos formar personas en el saber, en el ser, en el servir, haciendo vida el amor misericordioso del buen pastor y construyendo un colegio donde cada estudiante, especialmente quien ha experimentado la vulnerabilidad o la exclusión, encuentre un lugar donde pueda sentirse acogido, respetado, amado y llamado a desarrollar plenamente el proyecto de vida que Dios ha establecido para él. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Eh, Qué tremendo. Ya les conté a todos, ¿no? Víctor fue estudiante del colegio, profesor, y actualmente director del colegio. Y por lo tanto sus palabras resuena toda esta historia. Y con este testimonio, Víctor, que nos has regalado, podemos comprender que la acogida es el sello que hace visible a la gente, ¿no? Que los hace visible ante nosotros. Porque fíjense en esto, que es tremendamente importante, que a propósito de lo que ya vimos anteriormente, los tres otros sellos, sin la acogida, la misericordia queda sin intención, o queda más bien solo en intención. Ahí sí. Sin acogida, la justicia queda convertida solo en un discurso. Sin la acogida, el valor de la persona es solo una declaración. Por eso, acoger es mucho más importante o mucho más grande que solo abrir una puerta. Es hacer sentir que el otro tiene un lugar, que su historia merece ser contada, que su historia no los descalifica por más errores que tenga y que es digno de ser recibido en nuestros espacios. Si pasamos a la siguiente, por favor. Un dato del diagnóstico del que ya les hablé, ¿no? En los colegios, los jóvenes piden, sobre todo, ser acompañados y comprendidos con empatía, como las solicitudes que nos hacen a todos los adultos que podemos estar acompañando ahí. Ser comprendidos y acompañados con empatía. Además, piden espacios de libertad, de escucha, de cercanía. Y esto que describen, sin nombrarlo de ese modo, ¿no? Es la acogida. Un lugar donde puedan llegar con sus inseguridades, con sus búsquedas, un lugar donde no se los descalifique, más bien se les potencie. Así entonces los espacios de los colegios y de los apostolados que viven el sello de la acogida son esos espacios donde los jóvenes reconocen como significativos para su vida, para su formación. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente. Rápidamente.
Tenemos aquí esta síntesis. ¿Cómo ama entonces Jesús, buen pastor? Hemos recorrido 4 rasgos de un mismo rostro. No son 4 valores independientes como lo decíamos al principio. Son 4 expresiones del amor de Jesús, buen pastor. Este amor misericordioso mira con misericordia, restaura la justicia del reino, reconoce la dignidad de las personas, se la devuelve, la defiende, la cuida y abre espacios para el encuentro desde la acogida. Ese amor cautivó a Santa María Eufrasia. Ese amor dio origen a nuestra congregación. Y perdóneme, hermana, si digo nuestra congregación, pero ya me siento parte de esto, ¿no? Y es ese mismo amor que sigue configurando hoy día nuestra propia identidad, en nuestros apostolados, en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestra propia vida personal. Vamos a volver al chat, ¿sí? Les quiero dejar una pregunta. ¿Cuál de estos sellos me cautiva, me moviliza, me apasiona? ¿Cuál de estos sellos me hace vibrar? ¿Sí? La fibra más íntima. Les invito a que vamos al chat y podamos responder esta pregunta. Y mientras responden, nuevamente le agradecemos a, a todos y a todas quienes compartieron su testimonio para hacer de este espacio un espacio participativo y descubrir que esos sellos se encarnan en todos los espacios que habitamos, en los que trabajamos. Gracias, Claudia, gracias, Rubén, gracias, Nelly. Hermana Carolina, te doy la palabra. Bueno, también continuar con esta experiencia hemos visto, ¿cierto?, desde nuestra llamada, esta identidad que hay estos 4 sellos, pero hay más, o sea, si uno mira la figura de buen pastor, vamos a encontrar cada vez que nos adentramos en esa experiencia otros sellos que están muy vinculados con la acogida, el valor de la persona, la ternura, la compasión, y hoy hemos querido resaltar estos 4 como estos 4 pilares que van sosteniendo nuestra experiencia apostólica. Y bueno, acá algunos han compartido, ¿cierto?, como el sello que más los hace vibrar o que sienten que es parte de su proyecto, es la acogida. Y queremos acompañar o seguir reflexionando más bien en este otro segundo bloque que tiene que ver con la pregunta, ¿para quién vivimos? Porque tenemos esta llamada inicial que va encontrando una atracción, una respuesta en una identidad que en nuestro caso esto es congregacional, es desde la espiritualidad y el carisma de la congregación del Buen Pastor, desde la figura del Buen Pastor, con la experiencia de Santa María Eufrasia y San Juan Eudes. Y ahora, bueno, pero ¿para quién? ¿Para quién voy viviendo esto que estoy experimentando? Y ahí surge esta pregunta del para quién. Vamos a seguir con la siguiente. Es para responder a esta llamada desde nuestra vocación. Y Santa María Eufrasia se hace esta pregunta y ella misma la responde a nosotros, a las hermanas, a todos, que nos dice que nuestra vocación, y dice, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Para quién estamos en el mundo? Y dice que nuestra vocación es una vocación de celo. Para las hermanas esto puede ser muy familiar. Y cuando compartíamos con el resto del equipo, los que son laicos, laicas, decía, bueno, pero ¿cómo entendemos esto? Vamos a seguir a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo entender la vocación de celo? Eh, que no es un entusiasmo ni un activismo. Eso se puede agotar. Eh, y el comprender que la misión no nace de un activismo, más bien nace de un amor apasionado por Dios. Nace desde el celo, desde la fuerza interior nacida del corazón de Jesús buen pastor. Eso nos podría decir Santa María Eufrasia y queremos que cada uno podamos experimentarlo. Tener ese celo apasionado como una fuerza interior
que nos impulsa a amar sin límite, a salir al encuentro de quienes más lo necesitan. Y escuchábamos los testimonios, pues en el área educativa, en los proyectos sociales, en la experiencia de resguardar nuestro patrimonio y compartirlo, en los proyectos con niños, niñas y adolescentes, en la administración. Es esa fuerza interior que nos impulsa a amar sin límite, a salir al encuentro del más necesitado, a comprometernos con la dignidad de cada persona. El celo es quien nos mantiene en un discernimiento y nos invita a preguntarnos ¿para quién vivimos? ¿Quién necesita hoy mi presencia? No como quién va a salvar a las personas, sino porque esta fuerza me moviliza a comprometerme. ¿Cómo puedo ser signo de ese amor misericordioso que hemos experimentado en los demás? ¿Qué me pide Dios frente a las heridas de nuestro mundo? Y si no pudiéramos hacer estas preguntas permanentemente, especialmente en los espacios de repente que vivimos con estrés, agobio, bueno, ¿y para quién estamos? ¿Para quién vivo? Estas preguntas mantienen viva nuestra vocación y le van dando un impulso. Entonces vamos a dejarlas que puedan rumiar en nuestro interior, que, que podamos también después compartirlas con nuestros equipos, decir, bueno, ¿y para quiénes? Porque eso nos va a dar, desde la identidad, nos va a situar en un espacio. Y que nuestra vocación, esta vocación de celo, que dice María Eufrasia, tiene un nombre, vamos a decirlo así, ¿no? Que nuestra vocación es la reconciliación. Y no pensamos en la reconciliación como el acto de pedir perdón, eso es un acto que es parte de la reconciliación. Más bien la reconciliación es el horizonte de toda nuestra vocación. ¿Y en qué sentido? Porque, como también lo dicen nuestras constituciones, Dios mismo nos dice esto, somos partícipes de la obra de Dios, que quiere restaurar a los demás. Hemos escuchado hoy día los testimonios, la oración, acompañamos y vamos ayudando a restaurar la dignidad de las otras personas, sanando relaciones, sanando historia, abriendo caminos, para que uno pueda reencontrarse consigo mismo, para que los demás también se puedan reencontrar consigo mismos, con los demás, con la creación y con Dios. Esa es la obra de la reconciliación y nuestra vocación. Entonces, cada proyecto, vamos hablando de proyecto como apostolado, ¿ya? Cuando hablamos de misión, no es lo que hacemos, decíamos, ¿cierto? La misión es cómo yo expreso esta experiencia profunda del corazón de Jesús, este celo que me da dinamismo a lo que voy haciendo. Entonces, cada proyecto, cada obra, cada servicio que tenemos en nuestra congregación existe para responder a una sola pregunta. Quizá aquí somos bien extremistas, ¿no? Y decimos, la pregunta que nuestros servicios y proyectos, obras, quieren responder es, ¿dónde está hoy la persona que necesita ser encontrada, acogida y reconciliada? Y podría ser nuestro horizonte de discernimiento. ¿Dónde está hoy esa persona que necesita ser encontrada, acogida y reconciliada? Con todo lo anterior, nuestra vocación es una vocación de celo. Es el amor apasionado que busca, el amor apasionado que reconcilia, el amor apasionado que devuelve dignidad. Y esa vocación necesita hacerse visible cada día. Y ahí aparece otra pregunta, ¿cómo respondemos hoy a ese llamado? Y podemos unirla a la pregunta anterior, ¿no? ¿Dónde está esa persona que necesita ser encontrada, reconciliada, restaurada, cuidada? ¿Y cómo respondemos hoy a ese llamado, a esa llamada? Y así, si ustedes se fijan, desde quién nos llama, desde nuestra identidad, desde para quién vivimos, llegamos entonces a cómo respondemos a ese llamado del día de hoy. Eh, ya nos decíamos, ¿no? La misión del buen pastor no se define por las obras que la congregación realiza.
sino por su finalidad, que es la reconciliación. Cada colegio, cada residencia, cada comunidad, fundación, proyecto social, es una respuesta concreta a esa llamada. Pero individualmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo respondemos hoy? Y esta pregunta tiene una invitación, es una pregunta pilla, ¿no? Es una pregunta que nos va a invitar a algo, a un compromiso, hermana Carolina. Es bien bonito esto porque desde las cartas de Santa María Eufrasia, que quizás ustedes no saben, o si saben, que María Eufrasia escribe muchas cartas a las hermanas en las distintas misiones o fundaciones. Y en varias de sus cartas, ella les dice a las hermanas, empieza a hablar de que necesita piedras vivas de la obra santa, es decir, de la congregación. Y ella afirma en sus cartas que sin piedras vivas no podemos pensar en el edificio. Y no está hablando, insisto, como de la iglesia, la comunidad, el convento en el lenguaje antiguo. No está hablando de eso, sino que está hablando de esta gran comunidad que está creciendo. Entonces ella dice, no podemos pensar en esta comunidad con este servicio sin piedras vivas. Y ser piedra viva es sentirse corresponsable de la misión, es dejarse transformar por el amor de Dios y poner los propios dones al servicio de la reconciliación. Construyendo juntos, juntas, con creatividad y comunión, la obra que es de Dios y que Él nos ha confiado. Somos piedras vivas, cada uno, cada una. Hoy, cuando pensamos en nuestra misión como una continuidad y queriendo ser piedras vivas, hoy vivimos esta vocación cuando, lo decían los testimonios, no miramos con compasión. Cuando hacemos de nuestros espacios cotidianos, de nuestras oficinas, de nuestras salas, de nuestros patios, cuando hacemos de esos espacios de trabajo espacios de reconciliación. Cuando cultivamos esa fuerza, ese celo creativo que nos acostumbra al sufrimiento, que nos acostumbra al dolor, que nos acostumbra a la injusticia. Cuando construimos relaciones sanas, cuando somos capaces de pedir perdón, cuando nos equivocamos, cuando colaboramos, cuando hacemos visible finalmente ese amor misericordioso de Dios en cada gesto. Esta es una convicción. La misión no se realiza solo en los grandes proyectos. Comienza en la forma en que vivimos cada encuentro. Y eso es una posibilidad para despertar vocaciones, no solo, insisto, no solo a la vida religiosa, sino que al encuentro, una vocación de encuentro con el Dios de la vida. Por eso, estimados y estimadas, ya casi llegando al final, no casi, llegando al final de este espacio de webinar, queremos invitarlas a que pensando en esta misión continua, o esta misión que continúa, que podamos pensar, ¿cómo vivo hoy día mi misión en el Buen Pastor? ¿Cómo podría resumir, ¿sí? Mi misión en el Buen Pastor? Y para eso, que queremos tener una evidencia de este espacio, queremos invitarlos a contestar esa pregunta en el Menti, en un Menti. Vamos a mirar una nube que va a comenzar a aparecer en un ratito más ahí con todos sus aportes. ¿Qué palabra resume hoy tu misión en el Buen Pastor? Pueden ir también al chat, ya quedó anclado ahí el link para el Menti. Y la idea es que nos demos un minutito para ir cerrando este espacio con este concepto, esta idea, esta intuición, esta convicción que resume, que sintetiza nuestra misión en el Buen Pastor. Vamos a dar un minutito para ello. Marcela, te invitamos a si puedes poner esa palabra servicio en el Menti. Lo mismo Fidel y a todos los que están por aquí, no usar el chat, sino que usar el Menti. Para eso pueden abrir, bueno, pueden abrir el link
o pueden también escanear con su teléfono este código QR que está apareciendo en su pantalla. El link está en el chat. ¿No está en el chat? Sí, sí está. A ver si Sonia puede volver a reenviarlo, por favor. Ahí está. Comienzan a aparecer entonces esta nuevecita. Ya saben, la palabra más grande es la palabra que va apareciendo con más menciones. Entonces tenemos en primer lugar la acogida, el compromiso, luego tenemos algunas otras palabras como la esperanza de cambio, la misericordia, el cariño, el cuidado, el compartir, la pasión, la esperanza de cambio, ya la nombramos, el servicio desde el cariño, la alegría y la dedicación. Muchas gracias por su participación en el Menti. Ahí puse de nuevo el El link. link. No, ese no es. Muy bien. Vamos vamos a salir del Menti, por favor, Mauricio. Les agradecemos a todos y a todas por la participación en este espacio. Y solamente cerrar este momentito que hemos tenido, que es formación, que es eh, alinearnos en una narrativa, ¿cierto?, del buen pastor, que es lo que ha querido ser este webinar para fortalecer la cultura vocacional, para reconocer que todos y todas somos parte de esta tarea de que el carisma del buen pastor llegue a muchas personas, porque tiene vigencia, porque es actual, porque tiene una importancia radical a la hora de decir, ¿no? De mostrar cuestiones tan relevantes como la dignificación, como la justicia, como el compromiso con aquellos que más sufren el día de hoy. La misión no depende de las estructuras, sino de personas transformadas por el Evangelio que se convierten en instrumentos de reconciliación. Y les voy a invitar a que podamos decir juntos y juntas, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Jesús, buen pastor, nos acompañe, nos anime y nos permita ser piedras vivas en los lugares donde estemos. Bien. Muchas gracias también a cada uno la paciencia. Como les dijimos al principio, estamos en rodaje, se dice en Chile, para los que no son chilenos, es decir, estamos ahí adquiriendo las competencias y el conocimiento de poder transmitir estos webinars. Este es un código QR para la evaluación o para tener una mirada apreciativa de lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo. Si no alcanzan ahora, vamos a reenviarlo los correos por WhatsApp nuevamente para poder escucharlos a ustedes. Les agradecemos la paciencia y poder recordar esto, ¿no? Que cada uno de nosotros, nosotras, somos piedras vivas, como decía Roberto, como dice Santa María Eufrasia. También lo dice el Evangelio. Jesús es la piedra angular. Somos piedras vivas, estamos llamadas a vivir la misión de buen pastor en donde estamos y desde ahí acompañar procesos vocacionales. Y esto nace, que no se nos, como no dejarlo así como a la pasada, de lo que también escuchamos en una encuesta que hicimos a estudiantes, profesores, directivos de los colegios, de proyectos también se entrevistó gente, nace desde ahí.
la necesidad de fortalecer nuestra identidad congregacional. Así que les agradecemos que tengan una buena semana en cada uno de sus proyectos, familias, comunidades y que el Señor los acompañe y los bendiga a cada uno. Muchas gracias. Muy bien. Chao, Que estén muy chao. bien. Chao, chao.